Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor que, como muchas de las buenas, tuvo un ingrediente inesperado para unir de nuevo a dos personas, un restaurante. Si han leído bien, porque hoy vamos a desgranar el fascinante título Kerem y Ande, el restaurante que los unió de nuevo. ¿Les intriga? A mí sí, y mucho. Prepárense para un viaje lleno de romance, segundas oportunidades y, por supuesto, la magia de la buena comida. Antes de empezar a desvelar los secretos, si son nuevos por aquí y les gustan las historias que tocan el corazón, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¿Alguna vez han pensado en cómo los lugares pueden tener un poder especial para reconectar personas? A veces un sitio que compartimos con alguien puede guardar recuerdos tan potentes que al volver a él, reavivan todo lo que se había perdido. Eso es precisamente lo que sugiere el título que nos ocupa hoy, Kerem y Ande. Dos nombres que al sonar juntos, nos hacen preguntarnos quiénes son. ¿Qué los separó? Y lo más importante, ¿cómo un restaurante se convirtió en el catalizador de su reencuentro? Imaginen la escena, un lugar con encanto, quizás mesas de madera, la luz tenue de las velas, el aroma de platos deliciosos llenando el aire. Un escenario perfecto, ¿verdad? La premisa es simple pero potente, Kerem y Ande ya tuvieron algo en el pasado. Esa es la clave. No es una historia de primer encuentro, sino de una reconciliación, de un nosotros de nuevo. Y el hilo conductor, el hilo que teje este renacer de su relación, es un restaurante. Podríamos especular infinitamente sobre los motivos de su separación. Quizás fueron malentendidos, distancia, caminos vitales que se bifurcaron temporalmente. Las razones son tan variadas como las parejas existen. Pero lo que hace a esta historia especial es que encontraron un punto en común, un lugar que, lejos de ser un simple establecimiento de comida, se transformó en un testigo y promotor de su nueva etapa. Podemos imaginar que este restaurante no es uno cualquiera. Debe tener algún significado especial para ellos. Tal vez fue el lugar de su primera cita, donde compartieron sueños y promesas. O quizás fue un refugio durante tiempos difíciles, un lugar donde encontraban consuelo en compañía mutua. O incluso podría ser un sitio completamente nuevo para ambos, un territorio neutro donde decidieron dar un paso adelante, libres de los fantasmas del pasado, con la esperanza de construir algo diferente, algo mejor. La belleza de un restaurante como escenario es que ofrece un ambiente controlado, pero a la vez íntimo. Permite la conversación fluida, la observación de detalles, la posibilidad de compartir una experiencia sensorial que puede ser muy evocadora. Pensemos en los elementos que podrían haber contribuido a su reconciliación en este lugar. El ambiente sin duda juega un papel crucial. Un restaurante acogedor puede relajar los ánimos, facilitar la empatía y abrir el corazón. La comida, por supuesto, es otro gran protagonista. Compartir un buen plato, disfrutar de los sabores, puede crear momentos de complicidad, risas y conversaciones distendidas. ¿Y qué decir de la atención del personal, que sin ser intrusiva, puede crear ese ambiente perfecto para que dos personas se reconecten? Quizás hubo un plato que les recordó un momento especial, o un vino que brindaron por su futuro. Cada detalle cuenta en la construcción de una historia de amor, y en este caso, el restaurante se convierte en un personaje más. La narrativa de Kerem y Ande, el restaurante que los unió de nuevo, sugiere que tras un tiempo separados, o quizás después de un periodo de distanciamiento, algo los impulsó a ambos a regresar a este sitio. ¿Fue una iniciativa de uno de ellos? ¿Un encuentro fortuito? La intriga reside en el cómo. ¿Cómo lograron superar las barreras que los habían separado? ¿Cómo se dieron cuenta de que todavía había algo entre ellos? Y sobre todo, ¿cómo un restaurante facilitó ese proceso? Podría ser que al sentarse en la misma mesa donde antes compartieron tanto, los recuerdos afloraron de manera natural. Quizás vieron las cosas desde una perspectiva diferente, con la madurez que el tiempo otorga. Es fascinante pensar en la psicología detrás de este tipo de reencuentros. A menudo cuando las parejas se separan, es porque algo no funcionó en un momento dado. Pero eso no significa que el amor desaparezca por completo. A veces lo que se necesita es tiempo, espacio y una perspectiva renovada para ver la relación con ojos nuevos. Y un lugar cargado de significado como este restaurante puede ser el catalizador perfecto para ese despertar.
Imaginen a Kerem y Ande sentados frente a frente, quizás con un poco de nerviosismo al principio, pero a medida que avanza la cena, las sonrisas empiezan a surgir, las anécdotas del pasado regresan, y poco a poco, la chispa se reaviva. No podemos olvidar que el título habla de unión de nuevo. Esto implica que hubo una unión previa, una historia que se interrumpió. Este restaurante no solo fue el lugar de su reencuentro, sino que también, de alguna manera, fue el depositario de su historia pasada. Podríamos imaginar que ambos fueron por separado a este lugar, tal vez para buscar consuelo, o tal vez por nostalgia, y el destino quiso que se cruzaran. O tal vez, uno de ellos orquestó este encuentro, invitando al otro a este lugar especial con la esperanza de reconectar. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas pinta un cuadro fascinante. La clave está en cómo el restaurante facilitó esa reconexión. ¿Fue la comida la que rompió el hielo? ¿La música ambiental que creó una atmósfera romántica? ¿O simplemente el hecho de estar en un lugar que ambos conocían y al que tenían un vínculo emocional? Es probable que una combinación de todos estos factores haya jugado un papel. El restaurante se convierte así en un espacio seguro para explorar sus sentimientos, para hablar de lo que salió mal, y para vislumbrar un posible futuro juntos. No se trata solo de comer, sino de revivir, de sanar y de reconstruir. Pensemos en los detalles que harían esta historia aún más conmovedora. Quizás la camarera que los atendió en su primera cita todavía trabaja allí, y les ofrece una sonrisa cómplice. O quizás pidieron el mismo plato que solían compartir, desatando una cascada de recuerdos. Cada pequeño detalle podría añadir capas a esta narrativa. El título nos invita a imaginar estas escenas, a especular sobre los diálogos, sobre las miradas compartidas, sobre los silencios cargados de significado. Es la magia de contar historias, de crear expectativas y de dejar que la imaginación vuele. Podríamos incluso pensar en el tipo de restaurante. ¿Sería un lugar rústico y tradicional, lleno de historia? ¿O un sitio moderno y elegante que representa un nuevo comienzo? El tipo de establecimiento podría decir mucho sobre la naturaleza de su relación y sobre el mensaje que quieren transmitir. Si es un lugar tradicional, podría evocar la nostalgia de los buenos viejos tiempos. Si es un lugar moderno, podría sugerir un deseo de reinventarse y de empezar de cero. La belleza de este título es que nos da la libertad de imaginar todas estas posibilidades. En esencia, Kerem y Ande, el restaurante que los unió de nuevo, es una historia sobre la esperanza, sobre las segundas oportunidades y sobre el poder duradero del amor. Nos recuerda que a veces las experiencias compartidas en lugares especiales pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas, incluso después de mucho tiempo. Este restaurante no es solo un lugar físico, sino un símbolo de su historia, un punto de partida para un nuevo capítulo. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente conmovedor. Es la demostración de que el amor, cuando es genuino, siempre encuentra un camino, y a veces ese camino pasa por el dulce aroma de la comida y el cálido abrazo de un restaurante acogedor. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro viaje por la historia de Kerem y Ande y el misterioso restaurante que los unió de nuevo. Hemos explorado las posibles razones de su reencuentro, la importancia del lugar como catalizador y la magia que puede surgir de las segundas oportunidades. Hemos visto cómo un simple restaurante puede convertirse en el escenario perfecto para que dos almas que alguna vez se amaron, encuentren el camino de regreso la una a la otra, reavivando la llama que parecía haberse extinguido. La esencia de esta historia, como hemos visto, reside en la idea de que algunos vínculos son tan fuertes que con el tiempo y el escenario adecuado, pueden florecer de nuevo, trayendo consigo la dulzura de los recuerdos y la promesa de un futuro compartido. Esperamos que hayan disfrutado de esta breve inmersión en el intrigante título que hemos analizado hoy. Agradecemos enormemente su compañía y su atención hasta el final de este vídeo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que un restaurante puede realmente ser el punto de inflexión para una relación? ¿Tienen alguna experiencia personal similar que les gustaría compartir? Déjenos sus pensamientos y anécdotas en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y que formen parte de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes creen que podría interesarles y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.